Estado, que están orientadas a la verdad y la justicia, de alguna forma configurarían, digamos, una apertura y un acogimiento social y político a la experiencia de las víctimas, ¿no? Y ahí en lo público se pudiese tramitar, digamos, este pasado. Ahora bien, va a advertir Lira que la memoria colectiva corresponde, la memoria colectiva, es decir, la memoria que se moviliza, que circula en términos social y políticos, la memoria colectiva corresponde a un entramado de múltiples interpretaciones. Entonces, quizá para nosotros, nosotras, digo quizá, porque no estoy acá como suponiendo una generalidad de nada, puede sonar hasta instintivo, hasta obvio, digamos, que las políticas formales los procesos de reparación sean políticas formales de Estado, a propósito de la psicodinámica que hay detrás, ¿no? Pero advierte Lira de que esto no es tan obvio porque la memoria colectiva de una población es un entramado de múltiples interpretaciones. Y esto nos da pie, digamos, para hablar sobre psicología social de la memoria. Pero antes de eso, va a decir Lira que en Chile, más que ser objeto de políticas formales de Estado, la vulneración de derechos humanos durante la dictadura militar o no se reconocen, o se desmienten, o se pervierten, o se subestiman, o incluso se reivindican como actos que fueron necesarios de acuerdo al contexto. Imaginémonos, cuando Camila Flores, en diciembre del 2018, en entrevista con Matamala, dice estar agradecida del gobierno militar. Hablar de Pinochet como un presidente y no como un dictador. Cuando Mauricio Rojas, quien fue ministro de la Cultura, dice en agosto del 2018 que más que un museo, hablando del Museo de la Memoria, se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar. Cuando José Caz, en noviembre del año 2017, dice en Tele 13 Radio, yo soy bien directo, creo que Pinochet se pegó un salto cualitativo para que alguien como Sebastián Piñera pudiera desarrollar un programa. Separando el tema de los derechos humanos, notemos la indolencia que existe en esta sentencia, separando el tema de los derechos humanos. Es decir, existe por un lado un salto cualitativo, pero se separa de ese salto cualitativo el tema de los derechos humanos. El gobierno de Pinochet para el desarrollo del país fue mejor que el de Sebastián Piñera. En definitiva, aparecen personajes en el ámbito público, como Camila Flores, como José Caz, como Mauricio Rojas, y lamentablemente sentencias públicas que cada vez se empiezan abriendo camino en lo social. Estoy pensando en movimientos declaradamente fascistas, ¿no? Esto trae consecuencias, digamos, subjetivas para las víctimas de la dictadura militar en Chile, es decir, no solamente, claro, cuando mismo Pinochet advierte que no es dictadura, dictadura, esto trae consecuencias para la víctima en términos subjetivos, es decir, no solamente existe, digamos,
no solamente no existe un soporte social y público, sino que pareciera ser que ese soporte social y público, mediante sus autoridades, no estoy hablando de todos, pero existen, ¿no? Mediante sus autoridades empiezan a no reconocer, a desmentir, a pervertir, a subestimar e incluso reivindicar su experiencia, su dolorosa experiencia, porque acá estamos hablando, digamos, de secuestros, de desapariciones, de torturas, de muertes, etcétera. Si hay un soporte público que no acoge esa experiencia y que al contrario se dedica a desmentirla, a pervertirla, etcétera, eso, o sea, me parece que uno puede ser como hasta lógicamente va a traer consecuencias subjetivas en la víctima, ¿no? Replegándolas a lo privado, tramitando esa experiencia en lo privado, ¿sí? Y también va a traer, digamos, consecuencias a nivel social, ¿no? Existe algo así como una matización del uso de la violencia en términos políticos. Parece en Chile, y esto quiero llegar, en Chile no existe, digamos, una posición clara respecto a la violencia. En Chile aún estamos matizándola. Eh, estamos, estamos matizando, digamos, los hechos ocurridos en dictadura. No existe una condena clara. A veces sí existe un discurso, digamos, que en lo superficial condena toda vulneración a los derechos humanos, pero que empiezan a presentar como ciertas, se podría decir, distancias con la práctica, ¿no? Eh, y eso, esa matización de la violencia tiene su efecto a nivel social. Quiero decir, en nuestra experiencia, y me parece que es una experiencia compartida, ¿cuántos y cuántas durante el estallido social temieron porque hubiese un golpe militar? Porque no estamos aún resueltos, digamos, de esa etapa, ¿sí? Aún no decimos, no, si eso no puede pasar, eso ya pasó, es parte del pasado y existe una condena transversal y definitiva respecto a que eso no puede pasar. No, porque aún no existe, digamos, en términos públicos, ni las autoridades se han hecho cargo de no solamente decirlo, sino que también practicar una posición clara y específica al respecto. Entonces, me parece que el estallido social se volvió a esa posibilidad. ¿Sí? Se volvió a esa posibilidad. Entonces, esta matización tiene justamente no solamente efectos nocivos para quienes fueron víctimas de la dictadura militar, sino que para una sociedad en general. ¿Sí? Para una sociedad en general. Bien. Marcelo dice, mucha gente no sabe lo de la intervención de USA tampoco. Claro, es que tampoco ha habido algo así, o sea, no, ha habido, pero por lo general son iniciativas ciudadanas, iniciativas sociales, ¿no? Eh, que frente a esta se podría decir, no forman